Que hayan organizado este evento me parece algo especialmente satisfactorio para los que estamos involucrados en la promoción de ambas iniciativas. En particular agradezco la gentil invitación de mi colega el doctor Guillermo Luébano, y es complicado venir a la casa del herrero y hablar de cuchillos, ¿no? Entonces yo no soy abogado, entonces, y entiendo que entre ustedes hay bastantes estudiantes o profesionales del derecho. ¿Qué pensé en que podría funcionar? Voy a hacer lo siguiente. Les voy a platicar por qué pensamos que es necesario una nueva ley de aguas. Luego, quiénes y cómo procedimos. Un poco explicar quiénes éramos, en fin, y cómo procedimos. Y enseguida, cuáles son algunos de los temas más significativos que vimos y, por lo tanto, la solicitud a los especialistas del derecho para ver cómo se resuelve ese tipo de temas. Eso es más o menos lo que haré, lo trataré de hacer lo más breve posible. De todos modos, tenemos una publicación, la campaña la hemos llamado Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida. Tenemos este manual, este folleto que está ampliamente ilustrado y que trae los principales puntos de la ley, el conjunto de las instituciones que son promotoras de la propuesta y algún tipo de actividades que se pueden hacer. Si ustedes, alguien pasa una lista y se inscriben con su correo electrónico, les podemos ya mandar el manual en versión electrónica para que ustedes lo tengan. Y adelanto, por si luego se me olvida, estamos en búsqueda de voluntarios como talleristas, en particular gente que sepa de derecho sería perfectamente algo muy bueno, muy valioso para la campaña, en el sentido de poder promover en pequeñas comunidades, en cooperativas, etcétera, la propuesta de ley, ¿no? Hay unos cursos de capacitación para talleristas, uno de ellos se da en 2 semanas en la Ciudad de México y así vamos a estar promoviendo. Bien. ¿Por qué una nueva ley de aguas? El pretexto formal es la consideración de que una vez que el Congreso de la Unión aprobó como un derecho constitucional el derecho humano al agua, consideramos que la anterior legislación del agua era insuficiente para asumir este nuevo compromiso constitucional. Por lo tanto, la incorporación del derecho humano al agua en la Constitución habría la posibilidad de discutir una nueva ley. No todos están de acuerdo en que eso se resuelve con una nueva ley de aguas. En particular, para la Comisión Nacional del Agua, eso significa más bien reformar de manera tibia, pequeña, la ley general existente y más bien implementar una ley que regule el abastecimiento de agua para usos domésticos. Para nosotros, el derecho humano al agua, esa es una primera definición muy importante de distinción. Para nosotros, el derecho humano al agua no es solamente un derecho individual, sino también es un derecho colectivo. Y segundo, no es solamente el acceso a agua para beber o para la comida, sino es también simultáneamente derecho a alimentos sanos y a un ambiente saludable. Es decir, digamos, la discusión que está detrás de nuestra propuesta de ley, quizás antes, ustedes saben mucho mejor que yo eso. Para nosotros la ley, no somos ingenuos, la ley no es algo que se hace en un espacio neutro en términos sociales. La ley simultáneamente valida y reglamenta la realidad existente, pero a nosotros nos parece que la ley tiene otra posibilidad, genera expectativas de un cambio social. Algo no solo sirve para saber lo que tenemos, sino también permite prever lo que queremos. En ese sentido, toda reforma constitucional, nueva ley general, en fin, no solo plantea lo que ya hay y se puede regular, sino también el mundo que quisiéramos y que hay que construir. Desde ese punto de vista, vuelvo, para nosotros el derecho humano al agua no es solamente el derecho a tener agua para beber o agua para cocinar, sino es también, insisto, el derecho a alimentos y a
un ambiente saludable. Entonces, esa es una diferencia fundamental. Mientras que algunos piensen que el problema del agua, del derecho humano al agua, es un acceso a agua para beber, lo que entonces hay que hacer es regular los organismos operadores municipio por municipio. Mientras el problema es un asunto de ambientes sanos, entonces lo que hay que regular es contaminación de lagunas, descargas sobre ríos, protección de acuíferos, mantenimiento de humedad para el efecto de climas sanos, etcétera, ¿no? Entonces, yo quisiera subrayar eso. Tercero, para nosotros no solo es importante qué es lo que hay que regular, sino también quién lo hace y bajo qué mecanismos. No solo tenemos una diferencia en términos de qué es el derecho humano al agua, sino también de dónde radica la principal responsabilidad de gestión. Hasta hoy, la responsabilidad de gestión ha sido una responsabilidad federal y concentrada en el organismo que conocemos como Comisión Nacional del Agua. Nuestra propuesta de ley propone una ciudadanización de los organismos de gestión del agua. Eso significa un Consejo Nacional de Cuencas y cuencas ciudadanizadas. Y finalmente, para nosotros es muy importante el tema de la propiedad del agua. Hasta hoy hay una confusión, pensamos, entre el asunto de la soberanía nacional sobre el agua, como también lo hay para el caso de los recursos minerales, y quién administra ese bien público. De manera automática se supone que si la soberanía sobre el agua está dada por la nación, quien controla eso es el organismo federal, Comisión Nacional del Agua. Para nosotros, la soberanía de la nación sobre el agua tiene que contemplar también los otros órganos de gobierno y en particular los órganos de gobierno comunitarios. Estos son, digamos, los elementos fundamentales. ¿Cómo procedimos? Ustedes, los que tengan luego el folleto, todos traigo algunos en versión impresa, lo estamos repartiendo sobre todo por instituciones o asociaciones, para el público en general, que es el informe el otro. Lo que hubo fue una reunión, que es esta fotografía que está aquí, en diciembre del 2012. En esa reunión había académicos, profesores, en fin, y gente de movimientos sociales, organizaciones, cooperativas, pescadores, y nos pusimos de acuerdo sobre los contenidos fundamentales. Y de diciembre del 2012, más o menos a noviembre del 2013, lo que hicimos fueron discutir cuáles eran los puntos fundamentales que había que cambiar. Nosotros discutíamos esos puntos y un equipo de abogados, principalmente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Universidad de Guadalajara y el IPESO, el sistema de la Universidad Iberoamericana, creo que se llama, del país, ¿no? Las instituciones jesuíticas, lo que hacían era traducir lo que los grupos de discusión valorábamos como necesario, traducirlo en un lenguaje jurídico. Aquí no viene la ley. La ley está disponible ya, la versión que tiene, él la ha hecho entrega a los compañeros de aquí de la universidad, porque va a ser presentada, como explicó Sergio también para el caso de la ley minera, va a ser presentada como iniciativa ciudadana, para lo cual tenemos que juntar alrededor de 130,000 firmas para no ser condicionada por los requerimientos de alguna de las fracciones parlamentarias del Congreso, sino directamente como iniciativa de ciudadanos. Bien, procedimos entonces así. Los grupos de discusión discutían, por ejemplo, el agua subterránea. El agua subterránea tiene diversos problemas. Una vez identificados esos problemas, se planteaba qué pensamos nosotros que debe haber. Por ejemplo, cómo limitar la extracción de agua subterránea para usos no prioritarios. Y luego los abogados de la UNAM y del ITESO y de la Universidad de Guadalajara hacían esa propuesta en términos de articulado de una ley, incluyendo los articulados principales, lo que se iba a una reglamentación secundaria de la ley nacional y lo que iban a ser artículos transitorios. Más o menos de esa manera se procedió en todos los temas. Termino con un ejemplo de qué es lo que nos parece que debería cambiarse. La semana pasada tuvimos un equipo del Colegio San Luis en Oaxaca
en particular en la CUP. No sé si, claro, nuestra universidad es sobre todo para muchachos de San Luis Potosí, pero no sé si hay de otros estados aquí presentes. Si hubiera alguien de Oaxaca entre los asistentes aquí. ¿Hay alguien de Oaxaca? Ustedes de Oaxaca. Bien. Entonces, usted me corrige cuando yo me equivoqué, por favor. Ajá. Fuimos a Oaxaca, hay una investigación sobre el problema de las represas. Investigamos el problema de las represas, hubo un grupo sobre represas y trasvases de agua, y luego una solicitud a los especialistas en derecho para que hicieran un articulado sobre ese tema. Entonces fuimos sobre el tema de represas. Hay 3 casos que ustedes pueden encontrar reiterados en la difusión pública. El de Temacapulín en Jalisco, el de La Parota en Guerrero y el de Paso de la Reina en Oaxaca. Nosotros estamos preparando un trabajo, un artículo académico, en fin, y decidimos tomar el caso de Paso de la Reina por 2 razones fundamentalmente. Uno, porque aparecía menos registrado en la información pública, y segundo, porque sobre él no había una reflexión de carácter sociológico por razones que ahorita voy a explicar. Nos dirigimos hacia allá y en el Inter conocimos muchas opiniones sobre el asunto. En particular, la opinión de la Comisión Federal de Electricidad es que la oposición a que se construya la presa Paso de la Reina se debe a que interventores externos, en particular las ONGs y la Iglesia Católica, impiden que esa presa se construya. Nosotros, no la haré muy larga, lo que hicimos fue entrevistar a la gente de la CFE, a gente de las ONGs, a habitantes locales no involucrados en la oposición a la presa, y luego a los habitantes del ejido Paso de la Reina que se oponen a la presa. Esto no fue sencillo. El ejido Paso de la Reina ha establecido un control de acceso a su territorio, de tal manera que está prohibido ingresar para los técnicos de la CFE, los investigadores de instituciones que hacen los estudios para la CFE y de cualquier sujeto que pueda ser sospechoso a ojos de los habitantes de Paso de la Reina. Nosotros, por un conjunto de cosas que ahorita no viene al caso platicarles, finalmente accedimos a ellos y nos dieron su versión. Voy a pasar al problema que para nosotros tiene que ver con la gestión del agua. Paso de la Reina es una presa que, aunque está anunciada como de usos múltiples, será fundamentalmente una hidroeléctrica. Hay por parte de CFE un conjunto de aseveraciones en cuanto a la cantidad de energía que va a producir y la gente que va a beneficiar, los empleos que va a crear y la manera en que va a detonar la actividad económica en la zona. Todo eso en presentaciones PowerPoint que se les pasan a las comunidades y en un documento que todos sabemos que existe, pero que no es de acceso público. Los habitantes de Paso de la Reina documentan que la CFE dijo primero que era un embalse, después que eran 2 y después que eran 3 construcciones, incluyendo un embalse hidroeléctrico, otro para regulación de riego y una tercera presa derivadora para regular la corriente que sale de la producción de energía eléctrica. Se preguntan, ¿cuántos son? 1, 2, 3. ¿Por qué no tenemos una versión oficial de eso? La CFE hace simultáneamente la propuesta y los estudios. Hay ahí 3 grandes estudios. Un estudio de carácter geológico para ver las condiciones del terreno si resiste la construcción de una represa. Un estudio de carácter ambiental para ver sobre todo el efecto en la flora y la fauna local, y en una área protegida que son las lagunas de Chacagua. Yo supongo que los chavos, sobre todo entre más chavos, más posible es que hayan ido a las lagunas de Chacagua, que es un lugar así paradisíaco para llegar antes de Puerto Escondido, ¿verdad? Pues ahí es el lugar. Y el tercero, un estudio socioeconómico. En los 3 estudios se le dice a la población, venimos a estudiar y cuando termine el estudio les daremos una copia. Hemos documentado que los estudios se hacen y ninguna comunidad cuenta
con una sola copia de esos documentos. Concluyo, ¿no? Porque es una historia larga, ellos tienen una explicación, en fin. Un gran problema en el tipo de gestión del agua que actualmente tenemos y está avalado en la ley es que estos estudios se realizan bajo control de la institución que los propone, generalmente la Comisión Nacional del Agua o la Comisión Federal de Electricidad, y son estudios que se conservan discrecionalmente lejos de la mirada pública. Los afectados no pueden acceder a esos estudios ni para saber la verdad ni para defenderse. Es un tema abiertamente de derecho. Ya hay un derecho sobre el problema de acceso a la información, hay un derecho ya sobre la decisión informada, hay una regulación, como se ha referido Sergio, a la intervención. Es una zona multicultural, mixtecos, chatinos, negros, afromexicanos, negros se dice la gente ahí, ¿no? Afromexicanos o afrodescendientes y mestizos. Y pese a ello, no podrían hacer una intervención de decisión informada, puesto que desconocen los estudios. Este es un claro ejemplo de lo que nosotros creemos debe cambiar en la nueva ley. Acceso a la información, intervención comunitaria en la gestión, derecho al territorio y decisión prioritaria sobre los usos que se dan a las hidroeléctricas es solo algo de lo que se muestra en el caso del Paso de la Reina. Termino. ¿Qué pensamos hacer con la propuesta de ley? Adelanto, hay una propuesta de ley de la Comisión Nacional del Agua que tiene como finalidad todo lo contrario a esta propuesta de ley. Hay la autorización del fracking, el sacar gas mediante lo que pone en riesgo los acuíferos. Se pone en manos de autocontrol de las empresas la contaminación que generan sobre los cuerpos de agua. Se establece una campaña amplia de privatización de los sistemas de abasto comunitario y municipal y se termina de privatizar los sistemas de producción de energía eléctrica en esa propuesta de ley. Lo que nos han avisado alguna gente de la Cámara de Diputados es que la Comisión Nacional del Agua quiere esa nueva ley decretada para el 22 de marzo, Día del Agua. Nosotros no quisiéramos centrar todo en ese campo, sino seguir con el camino de un proceso de educación sobre por qué tiene que cambiar la ley, acumular fuerzas y llamar a los profesionales, en este caso del derecho, a poder fortalecer esta propuesta y poderla presentar nuevamente en términos de plebiscito para derogar la ley, si es que se aprueba la que propone la CNA, y optar por una ley mucho más ciudadana y democrática. Es más o menos en el trabajo que estamos. La coalición, pues ustedes lo ven desde ahí, un montón de logotipos. Les aseguro que afortunadamente no somos solo logotipos, sino somos personas de carne y hueso, muy comprometidas con el asunto. Seguramente, muy posible que en mi exposición no sea yo lo suficientemente elocuente, no se me da el asunto mucho de la militancia de activista, en fin, pero lo hemos hecho en el caso del Colegio de San Luis. Durante mucho tiempo ha habido un programa de agua y sociedad, hemos tenido esa investigación, sabemos de lo que estamos hablando y pedimos la colaboración de los expertos en derecho para convertir ese conocimiento en una propuesta de ley. Nuevamente, con eso concluyo, bajo una idea fundamental. Para nosotros el derecho no es un asunto de hipocresías, mentiras, que puede haber hipocresía y mentira en el mundo del derecho. Para nosotros el mundo del derecho es un mundo muy serio y que marca por un lado la situación en que nos encontramos, pero también, y este es nuestro legítimo interés en el mundo de la ley de agua, puede marcar la utopía que buscamos. Es una utopía, si ustedes quieren, muy reducida, quizás bastante, todavía un poco difusa y ambigua, pero quisiéramos que hubiera una gestión del agua que garantizara derecho al agua que consumimos, a alimentos sanos, ambientes saludables, en una gestión democrática, informada y en donde las comunidades tengan mucho que decir. Estamos convencidos de ello y confiaría en que en una escuela de derecho como esta, con
abiertos tintes progresistas cada vez más, y pese a todo pudiéramos encontrar algo de eco a propuestas de esta índole, como la ley de asuntos mineros y la ley general de agua. Les agradezco su atención.